seguimos hablando de numeral, crisis, BZ, Ronald nos estaba contando que los colectivos habían tenido una voz en el diario del Orinoco. Entonces, quizás, ¿por qué no explica a la audiencia qué son los colectivos y por qué es tan importante el diario del Orinoco? Bueno, el Correo del Orinoco es el periódico oficial del chavismo. Es un periódico que renace supuestamente del viejo Correo del Orinoco de Bolívar y que pretende ser, incluso su subtítulo es La artillería del pensamiento. Ese es el medio por el cual el gobierno comunica sus grandes líneas. Lo que me llamó a mí la atención es que el día de ayer en la noche, precisamente en la página web del Correo del Orinoco, por primera vez salen los colectivos. Los colectivos son chavistas, pero no están supeditados al chavismo, es decir, no reciben obedientemente las órdenes que se les impartía desde el chavismo. Es más, el propio Chávez en varias ocasiones tuvo confrontaciones con algunos colectivos, como el de La Piedrita o con Lina Ron en su momento, porque son más radicales que el chavismo, son más radicales que Chávez. E incluso algunos de ellos son críticos y dicen que Chávez no desarrolló el proyecto socialista como debería ser, que debería haber ido más allá. Estos grupos tienen unas lógicas en el 23 de enero. Chávez les guarda, digámoslo, o les guardaba cierto afecto, porque fueron ellos, algunos de ellos, los que se movilizaron para defenderlo precisamente en el golpe de Estado. Entonces fue una fuerza viva que defendió a la revolución bolivariana, pero que nunca se supeditó, y sobre todo cuando aparece el PSV, digamos que esa tensión crece, aumenta, e incluso con el propio Diosdado Cabello, que a mí también me sorprendió que fuera Diosdado Cabello el que hablase de la muerte de este líder de uno de estos colectivos, porque Diosdado Cabello no tiene afectos, los mismos colectivos muchas veces han sido renuentes a él. Llama la atención. Entonces, ¿quién los mueve? El profesor Basset de Rosario te manda a preguntar si es Diosdado que mueve los colectivos, pero no es Diosdado. Entonces, ¿quién los mueve? Ellos son autónomos. Sí. Es más, contenerlos a veces es difícil. Tienen armas algunos de ellos, atacan cuando consideran. ¿Y se le podría salir la situación de las manos a Maduro con estos colectivos? El discurso de ellos incluso decía que reconocían al presidente obrero rodilla en tierra, hacen esta alusión específica hacia Nicolás Maduro, pero después de eso exigimos que pongan preso a Leopoldo López. Entonces, es como, estamos con usted, pero a cambio de estar con usted, condicionamos. Lo raro es que esto salga en el periódico oficial. Sí, es muy raro. Además, es inaceptable, realmente. Me parece que Capriles dio unas declaraciones diciéndole al gobierno, tiene que deslindarse de esos colectivos, claramente deslindarse. Es que los colectivos son unas especies de paramilitares en pequeño. Claro. Existen este tipo de organizaciones en los barrios. Tienen fuerza, tienen cierta autonomía, pero en general nunca han mostrado que puedan escapar al control del Estado o al control del partido. Nunca ha habido demostraciones en el sentido de que se escapen completamente como una fuerza centrífuga incontrolable. No, yo creo que finalmente se acomodan a las pautas generales. En este caso lo que hay es, sobre todo, pese a que puede haber presiones, hay una decisión, digamos, gubernamental de todo el movimiento y del Partido Unido Socialista. Hay allí de por medio un tema que corresponde a la ética política y a la democracia. Juega para los medios de comunicación y para la oposición. Es negativo desde el punto de vista de la ética y de la democracia, arrestos a la oposición o clausuras a medios de comunicación, por más antiéticos que sean estos. Eso es un tema de la democracia. Ahora, es un debate distinto. Los medios, que también son poder, sí son sesgados ideológicamente, es un debate distinto. Pero en este caso, desde el punto de vista de la democracia, traiciona el postulado de un movimiento que se pretende progresista y avanzado, traiciona ese postulado el hecho de arrestar a una oposición, por más belicosa que sea, siempre y cuando no traspase ciertas fronteras que tengan que ver con la legalidad. Yo creo que el movimiento se traiciona a sí mismo desde el punto de vista de los arrestos. O sea, se puede estar traicionando en la práctica, pero no en el discurso, porque de todas maneras el discurso de Maduro sí le da digamos, un matiz de legalidad. Cuando dice, no, NTN fue una decisión de Estado, pero fue porque estaban mostrando imágenes que incitaban a la violencia. Leopoldo López muchas veces ha dicho, si lo arrestamos eso será porque llama a la violencia. Lo mismo con Capriles, el incidente con Capriles lo acusan de haber estado detrás de un atentado a una embajada. Digamos,
siempre está empaquetado el discurso. Sí. Con autolegitimación, sí, yo exactamente. Entiendo. Digamos, por eso se repite mucho el discurso de fascistas o de incitación a la violencia. Es una forma de justificar esto, pero creo que si uno mira la historia, digamos, reciente del gobierno chavista y del socialismo del siglo XXI, ve más sobre todo una especie de operación mediática y discursiva que sí se traduce en detenciones, pero nunca en detenciones que vayan como... Es decir, no hay una especie de deriva consistente y fuerte autoritaria, sino son cosas que se envuelven más bien como en una atmósfera de crear miedo y de crear un cierto ambiente en el que el poder se afirma defendiendo todo un proyecto con esas derivas autoritarias, pero sin que se transforme realmente en una dictadura completa contra una oposición. No sé, los detienen, pero después hay algunos casos hay algo ahí como diferente, ¿no? En el caso de los involucrados o los que el gobierno involucra en los hechos del 11 de abril del 2002, están condenados a 30 años, que es la pena máxima en Venezuela. Es decir, hay un delito político, acusación política, traducida en 30 años. Baduel, el ex ministro de la Defensa, que fue una figura muy importante durante el referendo del año 2007, está condenado a más de 10 o 11 años. Es decir, en algunos casos se ha aplicado todo el rigor como nunca antes, por hechos muy similares a los que fue juzgado Chávez, que salió en libertad a los 2 años, ¿no? Entonces, sí ha habido una aplicación en algunos casos. Con Leopoldo, ¿qué puede pasar? No lo sabemos. Digamos, a lo mejor la figura de atacarlo ahora, a mi juicio, es uno, favorecer que haya más movimientos en las calles, y dos, lograr que haya más discusión dentro del mundo opositor, que ese mundo opositor se divida, ¿no? Ese es el objetivo, a mi juicio, de esa medida, y no tanto castigar a Leopoldo con mucha cárcel. ¿Pero por qué se dividiría el mundo opositor? Al contrario, ¿no se congregaría todo alrededor de una figura arrestada? No, bueno, obviamente si lo llegan a arrestar va a haber un movimiento de solidaridad, porque la discusión sobre la línea política no va a llegar a justificar que lo metan preso, ¿no? Pero es posible que esto sea, digamos, un saludo a la bandera en un momento en que el gobierno necesita mostrarse fuerte, y que finalmente esta orden de captura no sea ejecutoriada. A veces pareciera eso, ¿no? A veces parece que es más... Allá iba mi reflexión, independientemente de que a propósito del intento de golpe de Estado hubiera estas condenas. Pero ha habido también esa otra circunstancia, crear una atmósfera de que, en el sentido de que sí opera el Estado, pero después eso se diluye un poco. Ahora bien, desde el punto de vista de la eficacia, ese tipo de medidas, si se arresta y reprime efectivamente a cabezas de la oposición duradero y consistentemente, inicialmente tienen un cierto efecto para el régimen o para el gobierno positivo, pero a la larga la historia ha demostrado que ese es el principio del socavamiento de su propio poder, de su propia legitimidad, cuando empieza a reprimir y no ser capaz de hacer un juego político admitiendo a la propia oposición. Siempre ha terminado como un efecto perverso que se devuelve como un boomerang contra el propio gobierno, ¿no? Sería incomprensible, sería totalmente contraproducente, sería crear un héroe cuando no lo necesita el gobierno en este momento. Pero también puede ser que el gobierno esté presionando tanto allí para que haya una situación que efectivamente se parezca a un golpe de Estado. A ver, estoy especulando aquí un poco. Si insistiera en esa situación de arrestar a un líder político, de quitarle la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado, que se presentara una situación de mayor violencia y de mayor inestabilidad del Estado, que justificara entonces frente al mundo e internamente otro tipo de medida aún más restrictiva. Es decir, ese es otro escenario que pudiéramos... Pero yo no lo veo así, porque tiene muchos frentes problemáticos el gobierno en este momento. Y el tema económico, que no lo hemos abordado, pero es un frente muy problemático. Entonces no creo que vaya a abrir otro frente metiendo a la cárcel a un líder. Es que por lo menos trató de mantenerse en democracia. Hoy está fingiendo el madurismo, por llamarlo de alguna forma, estar en democracia, y quitarse el velo de la democracia sería muy costoso, porque lo que le ha permitido, lo que le permitió a Chávez tener una repercusión internacional es que tenía las credenciales democráticas siempre, pero si llega a tomar medidas... Digamos, las credenciales electorales, estamos todos de acuerdo que las credenciales electorales están ahí y son legítimas, y las tiene. En eso estamos todos de acuerdo, entonces no es propiamente un velo.
En ese Pero, momento sí, más delicado, ¿no? Cuando acusó a Capriles de fascista y de violento y lo amenazó con que lo iba a llevar a la cárcel porque había propiciado la violencia, y eso después se diluyó, ¿no? Sí. pero si en este momento el madurismo, que es diferente a lo que venía haciendo Chávez, toma una posición más radical e incluso trata de quitarse las pocas credenciales democráticas que tiene encima, la respuesta internacional sería muy fuerte. En este momento las dictaduras ya no van a sobrevivir en América Latina. En el momento en que Maduro trate de tomar medidas dictatoriales, en ese momento ya va a ser muy difícil sostenerlo. Por eso no lo va a hacer, por eso no lo haría. Yo tengo mis dudas ahí. Yo no estoy completamente de acuerdo porque tiene una credencial que está por encima de todas, que es la electoral. Y habría que ver cuál es el peso de lo internacional. Sin embargo, no es como las de Chávez, porque es que Chávez ganaba abultadamente las elecciones. Maduro no ganó abultadamente las elecciones. Bueno, pero para esa credencial está hoy no tan fuerte como la de Chávez. Entremos en el tema económico, pero antes le quería hacer una pregunta, porque aquí veo en esta red social, en Twitter, toda una discusión sobre un tema que también se dio en Colombia cuando se presentaron las marchas, los paros mineros, el paro agrario, la discusión de la espontaneidad de la protesta. ¿Por qué es tan importante esta discusión de la espontaneidad? Y aquí veo muchos comentarios diciendo, bueno, esto fue armado, esto no es una marcha espontánea, casi como para deslegitimar, digamos, lo que María Luisa llama la calle, porque esto fue programado desde atrás por alguna mano que se armó. Y recuerdo muy bien, ¿se acuerdan las acusaciones que hubo aquí para tratar de delegitimar las marchas agrarias, el tal paro no existe? ¿Por qué es tan importante la discusión sobre la espontaneidad de la protesta, Ricardo? Por el discurso mismo y la eficacia del discurso, porque en la medida en que uno, desde un bando, diga que es preparado, así el hecho de ser preparado no tenga nada malo en sí, claro, pero el solo hecho de decir que es preparado le resta legitimidad, credibilidad a la acción misma. Yo digo, lo prepararon y doy datos en el sentido de que hubo alguna mínima indicio de plan anterior, eso le quita legitimidad a la acción de masas. De manera que eso hace parte de todo el proceso de discursos para deslegitimar al contrario y autolegitimarse uno. En la medida en que demuestra, repito, de algún mínimo plan, siempre surge en el fondo aquella cosa que obsesiona mucho a la gente, que es la conspiración. Siempre hay de por medio algún centro conspirativo detrás. Y viceversa, en el caso del gobierno también puede haber siempre la acusación de que de alguna manera prepararon. Hay un cierto imaginario escondido en todos nosotros en el sentido de conspiración, y la conspiración es algo que le quita credibilidad, algo para verlo simbólicamente en términos negativos, algo malo, ¿sí me entienden? Entre comillas. Y eso es parte de ese debate. Siempre habrá una mínima preparación, pero digamos, las cosas se miden mucho en el hecho mismo, en la manifestación. Muchas veces uno en la manifestación ve por su tamaño, por su ánimo, si es algo artificial o si responde, a pesar de que sea preparado, a sentimientos auténticos y genuinos de protesta o de lucha contra algo. Pero los estudiantes no son bobos tampoco, es decir, sí, pudieron haber sido llamados por María Corina y por Leopoldo López, pero ellos también tienen mucha motivación para estar descontentos. Entonces, yo creo que era un escenario fácil para prender una torcha, digamos. Yo creo que ahí está el punto. Los que se están movilizando son los jóvenes. Los jóvenes en el 2007 le propinaron la primera derrota a Hugo Chávez y otra vez se vuelven a movilizar los jóvenes. Y en Venezuela el movimiento juvenil tiene muchísima legitimidad. Tumbaron o empezaron lo que fue la decadencia de Juan Vicente Gómez con la generación del 28. Con Pérez Jiménez también hicieron una participación activa y evocar ese sentimiento de los jóvenes en la calle, de los universitarios, de los que no vieron la vieja Venezuela pero que quieren una Venezuela mejor, pues es muchísimo más emotivo que decir que salen a marchar los viejos líderes de ADE o de COPEI. Entonces, el que sean los jóvenes trata, digamos, de ser una respuesta frente a las medidas del gobierno. Y el gobierno responde diciendo, estos están siendo manipulados. Incluso ayer decían que dentro de Twitter estaban mandando mensajes a los jóvenes para que cargaran dentro de sus mochilas camisetas de Chávez, que porque si los agarraba la policía se las ponían, y así decían que los que estaban haciendo los disturbios eran los chavistas. Y ese era el mensaje que desde medios del oficialismo se daban, para tratar de decir, estos no están comportándose como movimiento juvenil, sino que son tendenciosos y que quieren afectar la imagen del gobierno. Hay una cosa en el discurso de Maduro,
Maduro, Laura. Las trampas Hay una sucias cosa en por el todo discurso de Maduro que contradice el hecho de que haya sido una conspiración preparada. Hay una cosa en el discurso, claro, porque hay otro elemento en el discurso para uno deslegitimar a uno. Él dice, si lo escuchamos bien ahora, dice, hubo una manifestación de los jóvenes, pero unos infiltrados que fueron los causantes de los actos violentos. O sea, él no fue la oposición, no fue la manifestación, sino fueron unos infiltrados. O sea, él no se quiere enfrentar directamente a los jóvenes, Eso, es lo que está. Laura, hay un tema importante que veo acá y es en el Twitter, están apareciendo noticias en el sentido de que Maduro está tomando medidas económicas. Ayer dijeron que había firmado, o esta mañana había firmado un contrato petrolero importante, ahora están diciendo que va a haber un subsidio de $1 millardo de bolívares para cereales y sí, para la producción de cereales. Pareciera como que el gobierno quiere diversificar la agenda, cambiar de tema, un poquito empezar a hablar de otras cosas. Pero eso también lo hacía A Chávez, le ¿verdad? salió costoso enfrentar a los jóvenes, ¿no? Cuando Chávez sale y dice, les vamos a echar gas del bueno, Chávez tuvo un retroceso y eso le significó una derrota electoral. Pero ahí se juntaron varios factores, los jóvenes, Baduel, el ministro que se le separó, incluso su exmujer, e incluso una propuesta... Maricel, ¿cómo lo Sí, María Isabel. E incluso una propuesta de reforma constitucional muy compleja, que luego la ganó porque la redujo a una sola cosa, que era alargar el periodo presidencial y la... No alargar el periodo, no, sino la reelección indefinida. Entonces, de una cosa que tenía 63 artículos a una sola después de la derrota. Entonces, hay un conjunto de cosas que explican eso y no solo el movimiento estudiantil, aunque el movimiento estudiantil tuvo una participación destacadísima en ese momento y la vuelve a tener ahora, ¿no? Bueno, nos vamos a otra pausa y cuando volvamos, el tema económico. ¿Qué está pasando con la escasez en Venezuela?